El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Por lo que ahora son los últimos, serán los primeros, y los que ahora son los primeros, serán los últimos. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio y la primera lectura el día de hoy nos hablan acerca de el número de aquellos que se salvan. Es un tema que ha inquietado a muchas personas a lo largo de la historia. Algunos grupos de personas incluso se han obsesionado tanto con el número de aquellos que se salvan que se olvidan de vivir el Evangelio y de vivir todas las exigencias que conlleva el acercarnos a Dios y vivir con la dignidad de hijos de Dios. Incluso algunos se han atrevido a decir números buscando números en la Sagrada Escritura y en la Biblia. A mí me cuestiona mucho, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos cuando empezaron a urgir que se unieran a su grupo, pues solían mucho repetir aquel número de los que se salvan que aparece en el libro del Apocalipsis, el de 144,000. Y la gente pues como que se dejaba llevar por las técnicas modernas de la mercadotecnia. Ya solamente quedan cuántos lugares, y eso provocó que esta secta de los Jehovah's Witnesses o los testigos de Jehová, pues bien prontito alcanzaron el número de los 144,000. Y el problema para ellos es que después lo rebasaron, ¿verdad? Fueron ya más de 144,000. Sin embargo, mis queridos hermanos, Jesús evita decir un número concreto. No lo dice, por más que lo busquen, no lo dice. Pero sí nos dice la manera para que nosotros lleguemos a la salvación.
y nos dice que tenemos que poner nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestros talentos y ponerlos al servicio de nuestra propia salvación. Así como nosotros nos esforzamos por tener un carrito, tener el dinero de la renta o pues aquello que vamos buscando, no debemos de perder de vista nuestra salvación eterna. Debemos de pensar en que cuando terminemos aquí nuestro caminar, la vida continúa y ahora ha de continuar pues al lado del Señor. De manera que Jesús habla de esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y nos dice que la puerta ancha y espaciosa nos lleva a la perdición. ¿A qué se refiere cuando Jesús habla de la puerta ancha y espaciosa? Se refiere a aquellos que ya piensan que ya compraron, y lo digo con esa palabra, que ya compraron la salvación. Una fuerte crítica para los judíos que en algún momento llegaron a pensar que ellos ya no tenían que trabajar y esforzarse por la salvación porque eran hijos de Abraham, porque eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Juan el Bautista, cuando ve esa confianza de que ya se creían salvos porque eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, les va a decir: hipócritas, ya viene el Señor para salvarnos, Él nos enseñará con vida, con trabajo. Y si son ustedes hijos de Abraham, que se quede claro que Dios tiene tanto poder que puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. De manera que la salvación no es para un grupo de élite o un grupo específico, sino que tiene mucho de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha. Es lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Es cierto, mis queridos hermanos, que nuestro esfuerzo es muy importante y Dios lo toma en cuenta. Sin embargo, también es cierto, mis queridos hermanos, que cuando se nos presenta como si la salvación fuera algo inalcanzable, algo sumamente extraño, nos puede llegar una cierta tristeza y un desánimo y decir: pues ¿para qué sigo luchando si son pocos los que se salvan? A lo mejor el cielo ya está lleno. Y entonces, mis queridos hermanos, eso podría formar un pesimismo ante la búsqueda y el esfuerzo de la lucha para entrar en el reino de los cielos. Creo que el día de hoy, o en estos tiempos, vamos viendo que la santidad y la heroicidad es realmente algo que nos viene como un regalo de Dios, pero exige nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, solía decir que habría que hacer las cosas ordinarias, habría que hacerlas extraordinariamente bien. Y ella lo hizo con su vida, de manera que siendo muy jovencita se esmeraba en barrer bien el convento, en hacer las cosas más sencillas pero bien hechas. Entonces en eso consiste la santidad, en dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando. ¿Y por qué digo que el Espíritu Santo? Porque hoy, la primera lectura, el apóstol San Pablo nos habla acerca del mismo tema, de la salvación, pero nos dice que si nosotros nos experimentamos débiles, incluso pecadores, si nosotros nos esforzamos, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a apoyarnos, a auxiliarnos en nuestra debilidad para que sigamos ese proceso de salvación.
De manera que, mis queridos hermanos, el Evangelio y la palabra de Dios el día de hoy, aunque nunca dicen un número de aquellos que se salvan, sí nos da unas pistas muy hermosas, muy grandes. El día de hoy nos dice el Evangelio, al terminar, que aquellos que son comodones y que piensan que ya tienen la salvación y que no se esfuerzan, ellos se quedarán fuera. Dice, yo les aseguro que cuando estemos en el reino de Dios, muchos se van a acercar y a decir, es que yo era del club de los exclusivos, comimos y bebimos contigo. Jesús les dirá, apártense de mí, porque no se esforzaron, ustedes vivían en pecado. Pero si tú predicaste en nuestras calles, estuviste en nuestros templos, pero ustedes no se esforzaron, no lucharon. En cambio vendrán muchos, y esta es la palabra que yo quiero poner hoy, con subrayada, con negrita, itálica y con un color que la resalte. Vendrán muchos del norte, del sur, del este y del poniente y de todos los lugares del mundo, y ellos sí vivirán conforme al plan de Dios. De manera que aunque no dice que son muchos, sí nos dice que son muchos los que se esforzarán por vivir conforme al plan de Dios. Yo suelo utilizar en los funerales una lectura que también nos da otra pista, donde dice Jesús que se está yendo ya a la casa del Padre, y entonces causa mucho dolor a sus apóstoles, a sus amigos. Ya se está yendo y le dice Jesús a sus apóstoles, me voy, pero pronto volveré y los llevaré conmigo. Y entonces les pregunta a Tomás, Señor, ¿a dónde vas? Voy a la casa de mi Padre. La casa de mi Padre tiene muchas habitaciones y voy a ir a prepararles una, porque mi meta es que donde está mi Padre esté yo, pero también estén ustedes. De manera que Jesús habla de muchas habitaciones en la casa del Padre para toda la eternidad. Y qué bonito es descubrir que de esta manera Jesús nos está diciendo que son muchos, en realidad, los que se esfuerzan por alcanzar los ideales del Evangelio. Hermanos, creo que eso nos debe de alentar a nosotros, porque también es cierto que cuando Jesús dice que son 100, cuando el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis dice que son 144,000 los que se salvan, también es cierto que está utilizando los números significativos de la Sagrada Escritura, de la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente de Dios está simbolizada en las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel es el símbolo del pueblo completo de Dios. Y si usted saca su calculadora y multiplica 12 por 12, le va a dar el número 144,000, 144. Y si lo multiplica por 1000, le sale el número 144,000. ¿Y qué significa 144,000? Significa hombres, muchos hombres, se entiende mujeres también, mucha gente de todas las tribus del pueblo de Dios, mucha gente. De manera que el número 1000 significa mucha gente. No me vayan a salir con que dicen que un
el jefe de un soldado le dijo, vaya a ver si hay, cuánto bien son nuestros enemigos. Y a los pocos días regresa y dice, vienen 1,003 personas, soldados a atacarnos. ¿1,003? ¿Y cómo es posible que alcanzaste a descubrir ese número? Dice, pues adelante venía uno, atrás de ese uno venían 2 y atrás venían como 1,000. Así es que 1,000 significa muchos. Un día yo hablando de esto allá en Chiapas, le pregunté a un niño, oye, ¿y como cuánta gente viene a la fiesta? Uy, padre, no, viene un puño. ¿Y qué quiere decir un puño? Muchísimos, queridos hermanos. Realmente la palabra 1,000, en este caso de los 144,000, pues significa muchos, un puño, muchos, incontables. De manera que es un número simbólico, el que está utilizando San Juan en el libro del Apocalipsis. Y eso mismo dice el Evangelio. Vendrán muchos del poniente, del oriente, del norte y del sur, y escucharán la palabra de Dios. De manera que, mis queridos hermanos, no nos desanimemos en la búsqueda y en el esfuerzo de entrar por la puerta angosta para construir el reino de los cielos. Como les decía, hoy por hoy la Iglesia nos presenta algunos santos de la vida normal. Estoy pensando en Monseñor Escrivá de Balaguer, estoy pensando en Cutis, estoy pensando en Santa Teresita de Lisieux, personas que llevan su vida ordinaria, pero que van llevando una vida extraordinariamente esforzándose por cumplir con su trabajo. De modo que usted luche, trabaje, esfuércese por ser feliz. Y yo les digo, siempre suelo repetir, que gracias al trabajo, al esfuerzo que ustedes están haciendo por vivir conforme a la fe, vivimos en una sociedad que no se ha convertido en una granja. De manera que sus luchas, sus trabajos, sus esfuerzos valen, su esperanza. De manera que yo animo a nuestra hermana Mireya Borjas, que está cumpliendo sus añitos, a que vea el ejemplo de sus papás. Su mamá y su papá se esfuerzan mucho aquí en la parroquia. Yo, la mera verdad, me quedo admirado de su esfuerzo y de su lucha. Pero gracias a eso, muchas cosas en la parroquia aquí están funcionando. También invito a los hermanos, familiares, parientes y amigos de nuestro hermano Daniel Flores, quien pues repentinamente terminó su caminar aquí con nosotros, y también por nuestra hermana Luz Rodríguez, que a quien hace algunos días hemos estado celebrando la misa por su eterno descanso, y el día de hoy también pedimos por Felicitas Cornejo, siempre, mis queridos hermanos, pidiendo para que la salvación llegue a nuestras vidas por el misterioso camino del Señor. Y aunque a veces descubrimos que tenemos debilidades y limitaciones, el apóstol San Pablo nos dice hoy en la primera lectura que cuando tenemos nuestras debilidades, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene en nuestra ayuda. Qué hermoso es descubrir esto, saber que nuestros esfuerzos no son en vano, que no, aunque a veces parece que son despreciados o rechazados, Dios los toma en cuenta. El gran ejemplo que ha puesto siempre la Iglesia es la oración y la constante ayuda y oración de Santa Mónica,
que hizo que su hijo Agustín dejara de ser Agustín para convertirse en San Agustín. Nos ponemos de pie. Suba a Dios nuestra oración. Pidamos por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, para que el Señor contemple sus luchas, sus esfuerzos y envíe el Espíritu Santo para que sean impulsados hasta la vida eterna. Roguemos al Señor. Por las intenciones de nuestra parroquia, por los sacerdotes, por los diáconos, roguemos al Señor. Por las intenciones que tienen ustedes en su propio corazón, para que pongan todo eso aquí en el altar del Señor y el Señor los contemple y nos fortalezca a todos, roguemos al Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos por la intercesión de tu dulce y santa Madre. Amén.